Con Eduardo Toñoli, diputado provincial de la provincia de Santa Fe, secretario de Derechos Humanos del Movimiento Evita. Ya lo tenemos para charlar un rato. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Santiago te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Santiago? Buenas noches. Bueno, Eduardo, antes que nada agradecerte por la predisposición, como siempre, tan buena onda, ¿eh? No, gracias a ustedes por el llamado. Tenemos, Eduardo, porque la verdad que sos de salir mucho en las noticias y decíamos con Mauro, que cuando salís tanto es porque, como decía el Quijote, ladran Sancho de señal de que uno cabalga, ¿no? Que uno camina, porque la militancia que está llevando adelante en la Cámara de Diputados es muy extensa. Bueno, vivimos en una provincia donde abundan algunas situaciones que conflictivas, ¿no? Sobre todo con respecto a violaciones a determinados derechos básicos. Y en ese marco, bueno, parte de nuestra militancia también es denunciar eso e intentar buscar una salida de esa situación, ¿no? No solo Seguro. nacionalmente, del movimiento Evita y de la campaña contra la violencia institucional, sino también localmente en la provincia de Santa Fe. Seguro. Eduardo, el primer tema que queríamos tratar es que se le dio, el Tribunal Oral Federal Segundo condenó al sargento del ejército, sargento Carabajal, en una causa contra vos, ¿no? En un atentado que sufriste allá por el 2003. Sí, fue un... A ver, en el año 2003 ustedes sabrán que se empiezan a reabrir distintas causas donde se juzgaban los crímenes de la última dictadura cívico-militar. Sí. Rosario también no fue ajena a eso. En ese marco, bueno, yo fui querellante en la causa Guerrieri, que después, más adelante, hacia el 2009, se reabrió plenamente y llegó al juicio oral y se condenaron a varios represores. En ese momento se empezaban a reabrir las causas. En ese momento, hacía algunos meses que había asumido Néstor Kirchner la presidencia de la Nación, Sí. Y se empezaron a dar una serie de atentados a quienes éramos querellantes, testigos, sobrevivientes de distintas causas, y los abogados también, ¿no? Ahí se producen una serie de atentados, entre ellos, bueno, una serie de atentados contra un local comercial que yo tenía con otro compañero, Sí. que era un cibercafé. Primero tiraron una placa que robaron del Bosque de la Memoria, en homenaje a los detenidos desaparecidos, una placa de mármol, la tiraron contra el frente del local, contra el vidrio, bueno, como un mensaje de alguna manera, reemplazaron esa placa con otra, insultando a Kirchner, en ese momento el presidente de la Nación. Sí. Y al poco tiempo se produce un segundo atentado donde tiran una granada fechada en 1976 que no tenía boleta para detonarla, pero sí tenía carga explosiva, ¿no? Claro. Era un mensaje simbólico más Claro. que un intento porque explotara efectivamente, ¿no? Bueno, en ese cuando se da ese segundo atentado, Sí. un laburante, un trabajador del estacionamiento de al lado, estaba llegando justo a trabajar, pudo ver parte de la situación de la escena, tomó la patente, Sí. y bueno, la patente terminó siendo de una moto perteneciente a un sargento del ejército, de inteligencia en ese momento, en un núcleo que era el segundo cuerpo de ejército, acá que es Rosario y la zona, donde quienes estaban a cargo eran parte de una estructura dentro del ejército que de alguna manera hacía oposición clara a la política de derechos humanos del gobierno nacional, ¿no? Por lo tanto, era un intento por frenar los juicios, pero también de dar un mensaje en ese momento a los juicios, a la política de derechos humanos del gobierno nacional, ¿no? Claro, fuiste víctima, atropellado por la violencia institucional, digamos, ya en aquella época. Sí, bueno. De alguna manera uno puede decir que tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Básicamente, en realidad, en momentos de disputa política en torno a la revisión del pasado reciente, algo que en este momento está mucho más saldado, ¿no es cierto? Que vemos y lo damos por hecho o hemos naturalizado todos estos procesos judiciales. Claro. En ese momento implicaba todo un desafío y había muchos sectores todavía con capacidad para
para operar en contra de eso. Bueno, Tal cual. el caso de Julio López dice que es paradigmático, ¿no? Seguro. Mira, un dato que nosotros teníamos, 559 genocidas condenados durante los procesos del kirchnerismo a los dictadores. 559, Sí. una cantidad... Importante. Sí, muy importante. Por eso digo que en esos momentos, estamos hablando de los albores, de los comienzos de ese proceso judicial. Sí. Bueno, Eduardo, también pasó una tragedia con un pibe, Franco Casco, que fue encontrado muerto en el río Paraná, cerca de Rosario, ¿no? Y también Leo Grosso salió a denunciar la violencia que había sufrido el cuerpo, mientras, por ejemplo, el médico Raúl Rodríguez, jefe médico forense del Instituto Médico Legal, obvió prácticamente todas esas agresiones en el informe, ¿no? Bueno, hace el 6 de octubre se produce la desaparición de Franco Casco, un pibe de Florencio Varela que había venido a visitar a la familia cuando estaba volviendo, ¿no es cierto?, cuando Sí. estaba intentando volver a su ciudad de origen. Bueno, se pierde el rastro, tendría que haber en este 6 de octubre, no lo toma y desaparece sin dejar rastro, ¿no? Sí. Los familiares a los pocos días, cuando ya la estaban buscando, se vienen a la comisaría, etcétera, y en determinado momento, es decir, durante esa... Hola. Ahí está, te perdíamos, ya estamos. Estuvo detenido una cantidad de horas en esa comisaría. Bueno, la última noticia que se tiene es esa, que estuvo detenido, que estaba golpeado, hay fotos de su rostro, ¿no es cierto?, que constan en el expediente policial en la misma comisaría, y que supuestamente desde la versión policial se había retirado por motu propio y había firmado la ficha de salida. La madre dice que esa firma no corresponde al hijo, que por lo menos no de manera consciente, es algo que le hayan agarrado la mano y lo hayan firmado de esa manera, porque no era claramente, no se evidenciaba que era la firma del hijo. Claro. Después de eso y durante una semana nos consta que desde el Estado provincial no se buscó a Franco, y en ese marco la denuncia tiene que ver fundamentalmente con que la última información que se tenía de él es la presencia en la comisaría. Claro. En determinado momento funcionarios del gobierno provincial, siguiendo un libreto armado por asuntos internos de la policía, salen a instalar la idea de que Franco había sido visto 3 días antes en inmediaciones de la zona misma de la comisaría, que había estado en una iglesia evangélica, cosa que quedó desmentida unas horas después cuando encuentran el cuerpo de Franco, y se demuestra, tanto en la primera autopsia como en la segunda, que es una autopsia que se le hizo hoy, que hacía más de 3 semanas, hacía entre 2 y 3 semanas que había estado sumergido en el agua, es decir, que su cuerpo estaba sin vida en el río Paraná, y por lo tanto todo eso era un montaje de la misma policía, ¿no? Claro, qué impunidad con la que se maneja la policía rosarina, y eso que venimos de la desarticulación ya bastante continua a partir del narcogobierno y todas las denuncias que surgieron hace ya 2 años. Aún así, todavía después de tanto tiempo no se puede controlar, ¿no?, la impunidad que maneja esta policía. Es que para que esto sea así, evidentemente tiene que haber complicidades civiles en esta situación y falta de conducción política del gobierno de la provincia de Santa Fe. Es lo que venimos denunciando concretamente. Fíjate que estoy señalando y dando cuenta de una situación en la que el secretario de Control de Seguridad durante toda una jornada estuvo haciendo prensa en los medios de comunicación siguiendo la línea que había armado, esta construcción ficticia que había armado asuntos internos de la policía de la provincia de Santa Fe. Es decir, muy por el contrario, más que conducción política de la fuerza de seguridad, hay
conducción de los funcionarios políticos del gobierno por parte del sector de la Fuerza de Seguridad, como cuando Hugo Toñoli era jefe de la policía, como cuando la división judiciales de la policía de la provincia de Santa Fe tenía un rol hegemónico en este tipo de investigaciones. Bueno, hoy con otras áreas, ¿no? Viene sucediendo lo mismo. Seguro, seguro. Eduardo, ya metiéndonos y para ir terminando, quizás con lo que tiene más que ver con la secretaría de la cual estás al frente, la Secretaría de Derechos Humanos. Estamos hablando con Eduardo Toñoli, también diputado provincial de la provincia de Santa Fe. Se inauguró el primer centro de prevención del cedronal, el primer CEPLA en Rosario, ¿no? Y ahí estuvieron presentes los compañeros de Levita, Mariana Robustelli, Rico, el Chino Rosúa. ¿Cómo estuvo? La verdad que es muy lindo, una experiencia bárbara. Hay una necesidad enorme de poder generar espacios del Estado, sostenidos del Estado, pero también sobre el trabajo de las organizaciones populares, las organizaciones sociales, que tenga que ver con generar otros lazos, generar alternativas entre los jóvenes, fundamentalmente, de los barrios más humildes, en este caso de nuestra ciudad, ¿no? Si bien las adicciones son un problema que atraviesan a distintas franjas etarias, no solamente a los jóvenes, por ahí es un juicio instalar esta idea, ¿no? Y no solo, y a distintos sectores sociales, pero también es verdad que son los jóvenes, y los jóvenes más humildes los que más necesitan del Estado, como una ayuda, como un de alguna manera, una forma de dar una mano, ¿no es cierto?, para salir de ese tipo de situaciones. Y esto, bueno, es un CEPLA, un centro de prevención, que tiene todas las condiciones para poder generar otra alternativa, un espacio de encuentro, un espacio de solidaridad, un espacio de afecto, ¿no?, que muchas veces es tan necesario. Bueno, en ese marco, como organización política, comprometido junto a otras organizaciones sociales, en un espacio que hemos puesto a disposición de la CERNA para que pueda funcionar, ¿no? Seguro. Bueno, Eduardo, gracias por atendernos, muy completo todo, como siempre, y sobre todo, bueno, la predisposición que tenés con nosotros. Agradecerte, te mandamos un abrazo. No, te mando un abrazo grande. Bárbaro. Bueno, ahí pasaba Eduardo Toñoli, diputado provincial de la provincia de